El placer y la obtención de dinero absorben la mente de la gente. Satanás ve que le queda poco tiempo. ¿Quién es el que está más consciente que le queda poco tiempo? ¿Los hermanos de la iglesia? ¿Quién está más consciente? El enemigo sabe que tiene poco tiempo y está trabajando ahora con más intensidad que antes de 1844. ¿Sí o no, hermanos? Y nosotros no podemos quedar indiferentes en este tiempo más dedicado al estudio, al negocio, a ganar más dinero, a tener más placer. Hermanos, eso tiene que quedar atrás en el orden que corresponde. Vamos a ver, cuando en el mes de agosto, cuando se llevó ese congreso de New Hampshire, ese congreso de 6 días, donde Samuel Snow explicó todos los detalles, los pormenores, por qué se habían equivocado. ¿Sabe qué pasó en ese congreso? Fue la experiencia más dulce. 3 meses de fervor espiritual. Y esa fue la experiencia cumbre, vamos a decir, la parte más alta después del Pentecostés. ¿Sabe qué va a superar esas 2 experiencias, tanto del Pentecostés como de la iglesia, de la iglesia de Filadelfia con el clamor de la medianoche? Lo que nosotros vamos a vivir en el fuerte pregón. Solo eso va a superar. O sea, ¿quiénes van a tener mayor experiencia? Los que vivimos hoy vamos a tener esa experiencia. Y los hermanos que estamos en este congreso estamos repitiendo, y el lema que hemos puesto acá dice: los congresos campestres son una de las actividades más importantes de nuestra obra. Nunca debiéramos perder los congresos campestres, porque así como 1888 fue un congreso campestre donde los 2 predicadores de la verdad presente de la justicia de Cristo, tanto Jones y Waggoner, predicaron también con ese mismo fervor. Y todos los que vivieron esa experiencia dijeron que fue como que el cielo haya descendido, o que nosotros hubiéramos subido, que ellos hubieran subido, porque fue una experiencia preciosa. Por eso esos congresos campestres son tan importantes. Es uno de los métodos más efectivos para cautivar la atención de la gente. ¿Eso nos ha sucedido en estos días o no? ¿Han sentido esa experiencia o no? Ese fervor, ese corazón que se goza, que se alegra en el fondo del alma. El tiempo en que vivimos es una época de emociones intensas. Así está en los días de carnaval este mundo. La ambición y la guerra. ¿Hay guerra o no? En Ucrania. Y la ambición del mundo. Los que hacen la guerra, ¿tienen ambición o no? Y también los que están haciendo los negocios de carnavales tienen ambición de seguir teniendo más dinero. El placer y la obtención de dinero absorben la mente de la gente. Satanás ve que le queda poco tiempo. ¿Quién es el que está más consciente que le queda poco tiempo? ¿Los hermanos de la iglesia? ¿Quién está más consciente? El enemigo sabe que tiene poco tiempo y está trabajando ahora con más intensidad que antes de 1844. ¿Sí o no, hermanos? Y nosotros no podemos quedar indiferentes en este tiempo más dedicado al estudio, al negocio, a ganar más dinero, a tener más placer. Hermanos, eso tiene que quedar atrás en el orden que corresponde. Hermanos, nuestra agua estará seguro, nuestro pan estará seguro, el Señor nos va a sostener porque ya tenemos, por lo menos, y tenemos las manos, los pies, y podemos, hermanos, sostenernos para poder crecer espiritualmente, para tener vida espiritual. Voy a terminar. Hermanos, en este mensaje dice: es nuestra tarea llevar al mundo entero, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, la verdad salvadora del mensaje del tercer ángel. Pero eso en la ciudad no es posible. ¿Ustedes creen que estando en Calacala, en la iglesia de Calacala, en la ciudad de Cochabamba, podíamos tener esos días aquí haciendo nuestra cocina, haciendo nuestra convivencia? No es posible.
pero también tendremos la experiencia cuando ya estemos en Samaipata. Bueno, quizá para los que están escuchando las redes sociales no saben dónde ese es en Santa Cruz. Allí también tiene que ser nuestra última experiencia para tener como congregación, como hermanos que somos de la misma fe, para vivir esa experiencia, porque ahí ya no tendremos tanto afán por las cosas del dinero, porque la tierra es nuestro sustento. En ese contexto ahora vamos a continuar. Este va a ser el mensaje más bonito de todo este congreso. Esta es la experiencia más hermosa que quiero que tú y yo participemos por la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre amantísimo, por la gracia de Jesucristo, por tu gran misericordia, derrama tu Espíritu, Padre, así como derramaste en ese congreso de Exeter, o cuando el cielo descendió a los hermanos de 1888, o como fue el día de Pentecostés, donde el corazón de tus hijos eran de un solo pensar, de un solo sentir. Nadie decía que esto es mío, sino ellos compartían y tenían amor los unos a los otros. Las diferencias estaban limadas, todos tendrían un espíritu de humildad, de aceptar al hermano tal cual es, pero por sobre todo amando tu verdad y tu causa y la predicación del Evangelio. Señor, derrama tu Espíritu, tanto para el que va a presentar y para el que va a escuchar. Danos esa verdad, porque amamos esta verdad y queremos vivir esta verdad con toda la intensidad de nuestra alma. Guárdanos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Ahora, ¿qué pasó en el teníamos nosotros? Fue en ese congreso que Samuel Snow va a tomar las palabras y va a explicar por primera vez la parábola de las 10 vírgenes. ¿En cuál congreso fue? En ese congreso de agosto en Exeter. Y a medida que Samuel Snow iba predicando, ¿sabe cómo era? Era como salir de la oscuridad a la luz. De esa tibieza, salir a un fervor espiritual que el Espíritu Santo fue descendiendo y de a poco ellos tomaron, hermanos, sentido del mensaje, de la verdad. Y ellos dijeron que se golpeaban la cabeza, decían, ¿cómo no hemos entendido estas cosas? Y Samuel Snow parecía, hermanos, completamente inspirado, iluminado para explicar cada detalle. Y ellos dijeron, nada ha sido casual. En el mes de abril, cuando ellos predicaron que Cristo vendría por segunda vez a esta tierra y no vino Cristo, primeros escritos dice que la mano de Dios tapó y produjo ese error, permitió ese error, por esos conceptos errados que ellos tenían. Pero cuando Samuel Snow comenzó a poner cada ladrillo en su lugar, ¿sabe qué pasó? La mente de la gente comenzó a inspirarse, hermanos, en la certeza de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no falla. El ser humano es el que puede malinterpretar. Y no solamente eso, sino que ellos, hermanos, dijeron de que la vida tiene sentido, tiene propósito, tiene objetivo. Ahora, cuando ellos escucharon, hermanos, esta verdad, las lámparas comenzaron a encenderse. Esas lámparas comenzaron a encenderse. Ahora, cuando comenzaron a encenderse, la luz también, hermanos, en ellos comenzó a tener sentido. Ahora, todos entendieron de que había poco tiempo para poder seguir llevando este mensaje. Ahora, vamos a llegar a donde estábamos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó en el corazón de la gente? Estas citas son extractos para poder poner de relieve y énfasis. La gente volvió a sus hogares, ¿cómo, hermanos, después del congreso? Hermanos, ¿cuándo vamos a llegar a esa experiencia? Llorando y gritando el clamor de la medianoche. ¿Y cuál es el clamor de la medianoche? Y aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Ahora estamos seguros, Cristo viene el 22 de octubre de 1844. Hermanos, y no solamente eso. Hermanos, esto fue conocido como el movimiento del 10º día del 7º mes. Del 10º día del 7º mes. Hermanos, en el contexto del tiempo de la expiación. Hermanos, los predicadores armaron más carpas. Los predicadores con más ganas. ¿Cuánto tiempo tenían? 90 días tenían para predicar. ¿Qué harías tú si supieras que solo tienes 90 días? Hermanos, que Cristo va a venir. ¿Qué harías si te falta solo 90 días el tiempo de gracia? ¿Seguirías negociando, estudiando, seguirías haciendo las cosas que estás haciendo hasta ahora o cambiaría tu forma de vida? Hermanos, 60 días, 70 días, 80 días, faltaban 3 días. ¿Y qué pasó con los predicadores? Hermanos, cuadraron sus itinerarios y dijeron, ya no tengo más agenda, ya no tengo más tiempo. Hermanos, el 19 de octubre recogemos las carpas. Porque los predicadores, ¿qué dijeron? Yo también quiero irme a juntar con mi familia para esperar allí en mi casa. Y algunas iglesias dijeron, mejor esperaremos en la iglesia, entre todos. Si supiéramos el tiempo exacto de la venida de Cristo, ¿qué haríamos aquí? ¿Qué piensan? ¿No les enciende el corazón eso? Ahora, hermanos, James y Miller se reunieron juntos y Elena White escribió, mira esa cita, ¿no? Ese fue el año más feliz de mi vida. Esa experiencia nosotros hemos pasado antes del año 2000, antes de que nos sacaran de la iglesia. Yo pensé que era un verdadero adventista, pero cuando comencé a leer los testimonios, interpretar y comprender con más profundidad, hermanos, la escatología bíblica, especialmente de los tiempos del fin, hermanos, mi corazón se enardeció. Y eso fue los días más felices. Pero ahora está volviendo esos días felices a mi corazón. Y no quiero que esto mengüe, sino que, ¿qué tiene que pasar? Aumentar, aumentar, aumentar. Y tiene que aumentar cada día que pasa. ¿Amén? Muy bien. Ahora, ¿qué pasó con las prensas? Porque ellos no tenían internet, no tenían televisión, no tenían radio. ¿Qué es lo único que tenían? La prensa, la imprenta. Entonces ellos dijeron, hasta tal día nomás vamos a publicar, porque si publicamos, ¿a quién vamos a distribuir? Porque no nos va a alcanzar tiempo. Todo, hasta las últimas revistas tenemos que ir a distribuir. Y tenemos revistas, estamos haciendo los trípticos de la segunda venida de Cristo, del día sábado, del mensaje de los 3 ángeles, de la ley de Dios, que es el primero que les vamos a entregar el sábado que viene. Y eso vamos a ir a distribuir como hojas de otoño. Hermanos, en el año 2000 hemos recibido 2 contenedores grandes de más de 800 cajas. Y cada caja tenía como más de 800 revistas. Y Bolivia fue, hermanos, el centro donde más se distribuyó publicaciones, hermanos, de revistas de la segunda venida de Cristo. Hermanos, ¿quién es el anticristo? De lo que es la reforma pro salud, hermanos, están regados, y la palabra de Dios dice que un día esas hojas impresas se van a resucitar y van a cobrar vida. Y los libros que hemos distribuido, estos días estamos distribuyendo la gran controversia, el camino a Cristo. Tenemos que seguir distribuyendo, porque la prensa tuvo los comienzos mismos un papel muy importante, hermanos, en la denominación. Así que ellos terminaron de predicar para que el 19 de octubre las prensas tenían que parar y la gran carpa se desarmó. Hermanos, yo estoy pensando y estoy diciendo
antes de que me vaya definitivamente al campo, hermano, no sé si lo vamos a dejar esto así, o aunque sea a gallina, precio de gallina atropellada, lo vamos a vender. Hermanos, pero las cosas materiales que tenemos que ir dejando de a poco. Amén. Las casas hay que ir vendiendo, ¿no? Los bienes también. Hay que ir deshaciéndonos de todo eso. Aunque no se había establecido un día especial, los mileritas se aferraban a la primavera de 1844, donde hubo el chasco. Ya por esa fecha la oposición a los mileritas fue radicalizada. Los mileritas fueron expulsados de sus iglesias. Los que predican este evangelio con el poder del clamor de la medianoche no van a permanecer en sus iglesias, ténganlo por seguro. Una de las redes de canales de televisión que existe a nivel mundial me decía, eso no va a suceder, la iglesia unido va a terminar. Hermanos, en el tiempo de Jesús, Anás y Caifás, los escribas y fariseos, aceptaron el mensaje de Juan el Bautista, aceptaron el mensaje de Jesús y aceptaron con gozo y alegría, aceptaron el mensaje de los apóstoles. No. Hermanos, no pensemos que va a haber, hermanos, cualquiera que predique la verdad, el problema no es la persona, el problema es quién predica. Lutero no pensaba dejar la iglesia católica, ¿sí o no? Y Lutero decía, hermanos, yo pienso que si les voy a decir con toda claridad, con mucho cuidado, con tacto, con eso como muchos creen, todo el catolicismo se va a volver a la verdad. Y el diablo dice, ni lo pienses, eso no va a suceder. Y entonces cuando no pasó nada, Lutero, ¿qué dijo? El Espíritu Santo venía sobre él y él ya no era dueño de sí mismo y decía las verdades, la otra verdad. Hermano, no había quien le pare ni quien le haga callar a Lutero. Y todos buscaron para cortarle la cabeza como a Juan el Bautista. ¿Qué iglesia quiso matarlo? La misma iglesia que era aquel que adulaba a Lutero. Y la Biblia dice hoy, hermanos, si la predicación de este mensaje no trae oposición, no es que, hermanos, el diablo haya cambiado, sino quiénes son los que han cambiado. Hoy ya no somos protestantes, hoy día somos casi católicos, porque creemos que la iglesia salva. Y la iglesia no salva, ¿quién salva? Hay un solo camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, hermanos, cuando vamos acá, cuando ocurrió eso, hermanos, tuvieron que dejar. ¿Acaso no fue Guillermo Miller disciplinado y borrado de su iglesia? Aunque no era un miembro tan prominente, pero Elena White y toda la familia Harmon, por haber ido a escuchar los mensajes de Guillermo Miller, ¿trajo consecuencias o no? Lean ustedes la biografía de Elena White. ¿Ellos querían abandonar la iglesia metodista? No, ellos amaban la iglesia. Y cuando le hicieron comparecer ante la junta, ellos preguntaron, dinos por cuál pecado quieren sacarnos de la iglesia. Es que tú has ofendido a la iglesia metodista, en los principios de la iglesia metodista. Y la salvación solo viene por la iglesia metodista. Pero ellos sabían que eso no era así. Y entonces dijeron, ese no es verdad, hay un solo camino de salvación. Y cuando dijeron eso no, este no tiene remedio, sáquelo. Entonces esas cosas no predicamos tiempos de paz. Jesús, ¿qué dijo, hermanos? Yo no he traído paz en la tierra, sino que he traído, dice, espada. He venido a dividir la casa y a veces a mí no me gustaría que divida, hermanos,
el esposo con la esposa, la suegra con la nuera. O sea, no quisiéramos que nada de eso ocurra, pero la verdad trae división. No hay otra manera. ¿Acaso tenían paz los hermanos de Jesús con Jesús? No tenían paz. ¿A él le persiguieron o no le persiguieron? A él no solo le persiguieron, sino que lo crucificaron, lo mataron y pensaron que honraban a Dios. Es mejor que un hombre muera que toda la iglesia se pierda. ¿Escuchan eso en estos días, ese término o no? Ahora, ¿qué pasó, hermanos? Cuando ellos predicaron el mensaje del fuerte pregón, hermanos, no eran soportados en las iglesias. Uno tras otro, fuera. Y entonces ellos entendieron de que de abril de 1844 a agosto de 1844 se tenía que predicar, hermanos, el estado de la iglesia en su estado, hermanos, como estaba para que salgan de Babilonia. Pero el fervor del mensaje, del clamor de la medianoche, afinó mucho más la persecución. Ahora vamos a continuar todo el tiempo que sea necesario, porque aquí la palabra de Dios que ustedes ven en el libro de Apocalipsis capítulo 14, el mensaje del primer ángel que dice, ustedes saben, hermanos, ese capítulo 14 cuando dice, y vi otro ángel volar por en medio del cielo. ¿Cuándo se comenzó a volar ese mensaje, hermanos? Hasta la mitad del cielo, porque antes como que había sido predicado por el suelo nomás. Hermanos, pero ¿de qué fecha a qué fecha? De agosto a octubre el mensaje fue ascendiendo hasta el cielo. ¿Y quién lo pudo parar? Nadie. Ellos seguían diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y esa hora de juicio es el 22 de octubre de 1844. Y la gente, ¿cómo iba a sus casas? Llorando. La gente, hermanos, golpeándose el pecho, decía, falta tan pocos días. Y comenzaron a pasar las noches de vigilia, las oraciones más sinceras de arrepentimiento, como también habían oraciones hipócritas que la gente decía, aquellos que no estaban tan afirmados en la palabra de Dios, sabe que ellos decían, ¿será que viene Cristo? ¿Será que viene? Y si no viene, ahora será tiempo de rendirnos a Cristo y deshacernos de los bienes. ¿Habían Ananías y Zafira en medio de ellos o no? Claro, había un Ananías y Zafira que también querían vender, pero más por emoción que por convicción. Entonces aquí dice, hermanos, el mensaje de temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esa partecita enfatizaron, pero no sabían lo que significa adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿A qué se refería esa verdad? Que posteriormente, después de 1844, entenderían la verdad del sábado, porque esa partecita del mensaje está haciendo un enfoque exacto en cuanto al cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios del cuarto mandamiento? Acuérdate del día sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. No harás obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Porque hay que adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las fuentes. Esa parte de ese versículo, ¿a qué se refiere? Al cuarto mandamiento. Ahora continuamos. Hermanos, estas citas son de oro. ¿Por qué? Porque en la página 237, el párrafo 1 dice, al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo. ¿Por qué no tenemos que rechazar la luz de la verdad? Porque la luz de la verdad a nosotros, si en la medida que conocemos, avanzamos y no negamos y no retrocedemos, el Señor, ¿qué nos va a dar? Mayor luz, mayor verdad. Pero si usted, hermano, se queda estático
y peor retrocede. Agradará a mi alma, dice el libro de Hebreos, no agradará a mi alma. Entonces te vomitaré de mi boca. Porque esa es una forma de llegar a la tibieza espiritual. Entonces, hoy nosotros necesitamos estar en la condición de la iglesia de Filadelfia, de la iglesia de la experiencia del clamor de la medianoche. Sigue diciendo los testimonios. Hermanos, allí los que confiaban en su propia fuerza y al oponerse al mensaje del primer ángel se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Cada vez que se predica dentro de la iglesia el mensaje de la verdad presente, hermanos, hay oposición, porque esa oposición no es una cosa natural en el hombre, porque el diablo utiliza a esas personas que son terrenos fértiles para poder oponerse a esta verdad. Y cuidado que ustedes terminen siendo eso o nosotros terminemos siendo, porque si no tenemos ese fervor espiritual, somos terreno propicio para Satanás. ¿Por qué? Hermanos, estamos llegando a la tibieza espiritual y hermanos, esa es una condición peligrosa. ¿No les parece, hermanos? Hoy día todos están despiertos, eso me da alegría. Ahora, hermanos, página 237. Cerca del término del mensaje del segundo ángel, vi una luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios. Los rayos de esta luz eran tan brillantes como los del sol y oí las voces de ángeles que exclamaban. ¿Quién trajo, hermanos? ¿A través de quién el Señor predicó? De Samuel Snow. Y Samuel Snow, hermanos, contagió a todos en el Congreso de Exeter. Y del Congreso de Exeter, ¿cómo regresaron las 3,000 personas que asistieron en ese Congreso? No hay tiempo que perder. Ese fue como el fuego en el rastrojo. ¿Tiene que volver a hacer otra vez el mensaje, hermanos, del fuerte clamor en ese contexto o no? Sigamos analizando. Era el clamor de la medianoche. ¿Qué era, hermanos? El clamor de medianoche. Ahora, ¿qué significa ese clamor de medianoche? Que había de dar el poder al mensaje del segundo ángel. O sea, ¿qué va a dar ese impulso al mensaje del segundo ángel que dice, ha caído, Babilonia se ha hecho habitación de demonios? Aquellos que eran indiferentes, aquellos que eran así como diríamos los tibios. Bueno, quizá si este video se escucha en otros países, en el lenguaje en el que yo nací, aymara, dicen los caimas. ¿Quiénes son los hermanos caimas? No toman ni el himno que cantas le emociona, ni lo que oras, ni lo que predicas. Así entra a la iglesia indiferente y así se va como que no le vale ni le importa nada. ¿Eso hay en la iglesia, hermanos, o no? Lamentablemente, tristemente hay eso. Bueno, los que hablan inglés pueden utilizar términos en inglés, así que yo, como estoy en Bolivia, voy a utilizar términos que son nativos de este lugar. Ahora, ese clamor de medianoche, hermanos, era para dar el impulso al mensaje del segundo ángel. Para todos aquellos cristianos en aquel tiempo, la medianoche era la parábola de una medianoche literal, porque era una oscuridad. Porque si usted, hermano, no avanza hacia la luz, usted seguramente está retrocediendo para llegar a la noche completa, la parte más oscura de su vida. Esos son las personas como los perros que vuelven al vómito. Y yo no quisiera tener esa experiencia, hermanos. Pido al Señor que me libre de esa condición. Ahora, hermanos, este es el clamor de la medianoche. ¿Cuál es el clamor de la medianoche? ¿El que está aquí o el que está allá? ¿Qué piensan? Bueno, les hemos... Offside. Eso ya es inglés, ¿no? ¿Cuál es el clamor de medianoche? ¿Aquí o aquí? ¿Ah? A ver, vamos a explicar. Isaías 55, 8 y 9. A ver, vamos a ver. Primeramente,
El libro de Isaías 58 nos va a decir en la versión que nosotros tenemos aquí, en los versículos 8 y 9, dice así. Voy a leer para el contexto el versículo 7, que me parece maravilloso, maravilloso. Versículo 7 dice, no es que compartas tu pan con el hambriento. ¿Cuándo compartieron el pan con el hambriento si no fue en el clamor de medianoche? Las imprentas trabajaron a toda mecha, todo, sacaron todas las publicaciones y se quedaron con las publicaciones estocadas, almacenadas. No, fueron a distribuir, hermanos. El negocio no era ya importante, hermanos. El negocio perdió el objetivo de la vida. Ahora era así como una madre se ocupa de dar comida a sus hijos. Ahora, hermanos, esos 3,000 personas que salieron del Congreso de Exeter fueron a difundir la palabra, el mensaje, hermanos, a tiempo, fuera de tiempo, a esos hambrientos, a esos desnudos, a esos ciegos, a esos cojos, a esos paralíticos. El mismo espíritu que había, hermanos, en Lucas 4:16, en Cristo Jesús, estaba presente a través de esos apóstoles en persona, lo que estaban predicando el mensaje. Y yo quiero decir a los hermanos, si nosotros damos mucha importancia al negocio, al trabajo, al estudio, y si no es tan importante la predicación del mensaje, hermano, ¿para qué quieren más luz? ¿Para qué quieren el don del Espíritu Santo? La prosperidad de este mundo no es la medida de Dios. La ciencia más grande es ganar almas, llevar almas a los pies de Cristo. Amén. Hermanos, quisiera que todos hayan venido a este lugar solo para ser enriquecidos espiritualmente. Ese es el único motivo que el cielo aprueba. Hambrientos y sedientos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El resto es cuento. Todo el mundo lo hace. Carnaval es un punto de negocio. Y yo estaría ganando plata en estos días, pero yo no quiero ganar plata. No es que no lo necesite. Hoy estoy más largado que nunca, porque cuando trabajaba bien, no me quedaba mucho tiempo para predicar el evangelio. Pero Pablo, ¿qué dice? Sé vivir en la escasez, como también sé vivir en la abundancia. De los dos lados estoy preparado. Porque tengo estas manos, Dios me dio los pies, el cuerpo disponible, aunque sea haciendo carpas, me sostendré en el evangelio. No es por sueldo, no es por algún interés el que va a predicar este mensaje. Así que no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo. Esa no es aquí una caridad que cualquier persona que hace obra de filantropía lo haría. Eso lo hace aún los mundanos y los seculares también. Aquí se trata de predicar el mensaje de la verdad presente. Ahora el versículo 8 dice, entonces nacerá, ¿qué cosa, hermanos? Tu luz como el alba. ¿Cuál es esa luz que hay que continuar siguiendo? Bueno, voy a retroceder. Esta es esa luz que tiene que estar siempre adelante. Pero hay otra luz que va a ser nuestra retaguardia, que va a ir detrás de nosotros, para que esa luz, todo este sendero que es el camino a la patria celestial, que es el pueblo adventista, esta es la primera visión de Elena White. Hay una luz allá al comienzo y hay una luz al final. Los que mantienen en estos dos verdades, hermanos, no van a tropezar, no van a caer al precipicio. Y aquí bíblicamente estamos diciendo, entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver pronto e irá tu justicia. Hermanos, el clamor de la medianoche es la justicia de Cristo, esto. ¿Y qué va a dejar eso? Y dadle gloria. ¿Gloria qué es, hermanos? La justicia
¿qué va a dejar? Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea, ¿qué va a dejar? Como la huella del camino que tú has dejado. La gente, ¿qué va a decir? La visita de ese hermano fue una bendición. ¿Vas a dejar una gloria o no? Para la gloria de Dios. Has curado, has sanado. Hermanos, en este congreso se han bautizado 4 enfermos. No, sí, 2, pero aparte, es que no conoce la hermana 2 nomás, porque la otra hermana no estaba enfermo, pero estaba loca. Estaba loca. No dormía las noches. No es enfermo el que está lisiado nomás. Hay gente que está enfermo de la mente. La pandemia ha traído locura, ansiedad, estrés, preocupación, suicidio. Y el mundo que nos ha dicho, aislamiento social, método de Satanás. Y nosotros por aislamiento social no queremos ir a congregarnos y nos hemos tapado la boca. Aquí no entra el mensaje de los 3 ángeles, me cierro la boca, ese es el mensaje. No estoy contradiciendo a los que han inventado esta pandemia, pero ese no es el método de Cristo. Y más cosas van a venir. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo se va a ver la gloria de Dios? Si yo voy, hermano, a visitar a un hermano asustado, hermano, cuidado, no se te me acerques, por favor, así como un astronauta que era un misionero, hermanos, un misionero como astronauta con todo, así como esos que recogen miel de abeja, así, no totalmente así, y entregas su encarguito, ya voy a recibir, y al recibir con alcohol, ¿y qué cree que yo estoy contagiado con todo eso? O sea, hay cosas que la mente se imagina. Y por esa forma de pensar, uno ya está enfermo y ahí nomás viene, chao, como pollo va a morir. Ahora, ¿qué es ese clamor de la medianoche? Hermanos, aquí dice, este clamor de medianoche se escuchó desde Nueva Inglaterra hasta Canadá, desde el Atlántico hasta el Pacífico, como si hubiera transportado por alas de ángeles el 22 de octubre. Solo faltaba unos días para el fin. ¿Qué días tan emocionantes fueron? Ahora, muchos hermanos no entienden cómo estas 2 verdades son los que van a guiar hasta el tiempo final de la historia de la iglesia. A mí me impresiona y me fascina. Hermanos, el 22 de octubre de 1844 se produce el denominado Gran Chasco. Jesús no regresa en esta fecha, pero no por eso el clamor de la medianoche se disipa. El clamor de medianoche continúa. Hoy también el clamor de medianoche está delante de nosotros, ¿o no? ¿Y la gloria de Jehová será nuestra retaguardia o no? Sigue presente eso. O sea, no ha desaparecido, nada más que nosotros como abejas que cuando le meten humo antes de sacar su miel, se marean las pobres abejas y ya están perdidos, se desorientan. Así estamos nosotros. Pero ¿qué nos ha hecho marear, hermanos? Así como les mareó a los hermanos antes de 1844, falsas doctrinas, falsas interpretaciones. No solamente en Daniel 7:25 dice, pensará cambiar, primeramente dice los tiempos. Y hemos visto, hermanos, qué tiempos fueron cambiados. Calendario gregoriano, juliano-gregoriano, hermanos, es lo que el diablo ha inventado y las fiestas paganas ha inventado para que los hermanos de 1844 estén completamente mareados y que no tengan orientación. Porque un pueblo que no tiene, hermanos, el don profético, hermanos, es un pueblo errante. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Y ese es el mayor problema de nuestros hermanos. Ahora, hermanos, en 1844, diciembre, Elena Harmon, que por entonces era soltera, recibe su primera visión, eso que hemos visto. ¿Cuál fue esa primera visión? Este fue la primera visión. Y va a decir, hermanos, yo quería ver al pueblo de Dios en esta tierra,
pero vio en esta tierra siquiera uno, no había nadie. Ella pensó que no había ni un adventista. Y nosotros podemos pensar en esta tierra que no hay ningún adventista, que todos son apóstatas. Y como Elías podemos llegar a la conclusión, yo soy el único justo y a mí me están buscando para matarme, presunción. Hermanos, hay miles de personas, hasta me atrevería a decir que quisiera que lleguen a millones aquellos que no han doblado su rodilla a Baal. Amén. ¿Eso sabemos nosotros o no sabemos? No sabemos de ellos, no conocemos. Así que por ahí es más justo al hermano que tú estás condenando. Ten cuidado el momento cuando estás emitiendo un juicio. Entonces, cuando recibe su primera visión en Portland, Maine, cuando ella apenas tenía solo 17 años, hermanos, explica aquí van a tener la cita que quieren encontrar, no solamente Isaías 58, sino está en la página 14 de Primeros Escritos. ¿Y qué es lo que dice allí? Hermanos, mientras estaba orando ante el altar de la familia, esa primera visión, ¿recuerdan? Han leído, ¿verdad? ¿Cómo fue esa primera visión cuando se fueron a reunir en la casa de una familia con las hermanas que estaban orando? Y me pareció que me elevaba más y más por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una vez me dijo: vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había un brillante luz que, según me dijo un ángel, que era el clamor de medianoche. Ahora, ¿era al comienzo del sendero? ¿Sí? ¿Al comienzo fue el sendero? Al comienzo. Pero eso no fue que se quedó nada más. Fue avanzando, porque ¿quién está adelante? ¿Quién tiene que estar adelante del camino? Jesucristo. Pero todo ese sendero está alumbrado por el clamor de la medianoche. Y la retaguardia es, hermanos, la gloria para Dios. Si nosotros no vivimos y no caminamos en este sendero, si de nuestra mente sale el clamor de la medianoche, la segunda venida de Cristo, hermano, no tenemos razón de existir. Porque si Noé cambia su mensaje y no predica el mensaje que el diluvio viene, ¿para qué sirve Noé? ¿Sirve o no sirve, hermanos? No. ¿Y Noé qué tiene que decir? Mientras predica el evangelio, mientras construye el arca, hermanos, coloca cada madera, cada clavo, cada martillazo, era una predicación de esa verdad, de ese mensaje. Pero no podía parar él mientras construía el arca. Entonces, esa misma experiencia es lo que tiene que suceder con nosotros. Hermanos, el clamor de medianoche, esa luz brillaba a todo largo del sendero. Estamos haciendo, hermanos, una interpretación forzada, no. Eso es lo que está diciendo. Y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. No hay otra manera de no tropezarnos, de no retroceder, porque si no vamos a ser como las vírgenes insensatas. Hermano, ahora van a decir la Agenda 2030. Esa está en la presentación más posterior que les voy a presentar, la Agenda Mundial, del cual ya hemos predicado. Entonces todo el mundo va a ir afinando y va a decir: este mundo va a terminar en el año 2030. Otros van a decir: hermanos, los 6,000 años se cumple en el año 2027. Es cuando Jesús se bautizó y todo lo demás. Entonces, ¿qué va a suceder? Si esa fecha no se cumple y no viene Cristo, entonces otra vez, ya no quiero más predicar, mejor me voy nomás a hacer otra cosa. Hermano, así va a ser si somos vírgenes insensatas. Mientras la luz brillante del clamor de la medianoche había alumbrado su sendero y habían visto abrirse el sello de las profecías y cumplirse con presteza las señales que anunciaban la proximidad de la venida de Cristo, habían andado en cierto sentido por la vista. Hermanos, si solamente en la predicación de las profecías te despierta un ánimo temporal nomás, una emoción, eso es pasajero.
Y hay muchos que se han bautizado así, ¿no? Por emoción. ¿Y cuánto duran? 1 mes, 2 meses, 3 meses. Vienen un ratito a las 11, o a veces ya no vienen ni siquiera a las 11. Otros son de media mañana nomás. O sea, vienen temprano a la iglesia hasta el culto divino y en la tarde porque toda la semana se ha cansado de tanto trabajar. Y como es día de descanso y de reposo, hay que reposar, dormir. ¿Qué es lo que sucede? Hermanos, para ser una virgen fatua, estas cosas son las que suceden. Pero ahora, abatidos por esperanzas defraudadas, solo podían sostenerse por la fe en Dios y en su palabra, y el mundo escarnecedor decía: han sido engañados, otra vez han sido engañados. Y el marido se hace la burla de la esposa se burla del esposo, y el esposo está ahí abatido y dice: ¿y ahora qué hago? Ya no iré, si no esta mujer va a seguir ladrando, o este marido va a seguir ladrando. Hermanos, ¿vamos a dar ocasión a eso? Termino. Habéis sido engañados, abandonad vuestra fe, declarad que el movimiento adventista es de Satanás. Aquellos que predican el mensaje de la verdad presente son considerados como fanáticos que tienen el espíritu de Satanás. ¿Sí? Se ha dicho a muchos que son falsos profetas, que tienen espíritu de demonio. Bueno, ¿cuántos epítetos o cuántas adjetivaciones han hecho escarnecedores contra esos hermanos? Pero el que tiene el clamor de la medianoche, el que tiene el mensaje de la verdad presente, hermano, nadie nos va a separar de ese mensaje del amor de Cristo. Ni cárcel, ni persecución, ni nada, ni cosa parecida nos separará del amor de Cristo. Pobreza, cárcel, enfermedad, muerte, dolor, sufrimiento. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Estamos dispuestos a ir, hermanos. Si hay que llegar a eso, aquí estamos. Que venga la guillotina, amén. Yo no sé. Hermanos han dicho amén, pero no sé si estarán en condiciones de decir, como Pedro también podemos presumir: estoy dispuesto a ir aún hasta la muerte. Y después, en el primer cohetillo que revienta, ni siquiera la bomba, estás escapándote. Hermanos, que eso no nos ocurra. ¿Cuántos desean tener el espíritu del clamor de la medianoche que había en la iglesia de Filadelfia? Que el Señor nos bendiga. Vamos a arrodillarnos para pedir ese espíritu. Padre amantísimo, cuán agradecido estamos, Señor, por la luz de tu palabra, por la unción de tu espíritu. No hay verdad más gloriosa que la que hemos estudiado en tu palabra. Señor, hay una perfecta armonía entre tu palabra y los testimonios. Y la historia lo corrobora que así fue. Señor, nos gozamos y nos maravillamos en el plan de redención. Y como tú, Señor, has separado el trigo de la cizaña. El zarandeo es algo que necesitamos porque cada planta es zarandeado por el viento, por el sol, por el frío. Hoy nosotros estamos en ese proceso y te agradecemos porque lo que tú comenzaste, la obra en nosotros lo vas a terminar, porque tú eres fiel y verdadero. Gracias por la hermandad, gracias por este congreso, te agradecemos y bendecimos el nombre de Jesucristo. Te agradecemos por todo. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.